El hambre y la necesidad pueden hacer que el ser humano haga cosas terribles, desde mentir hasta robar y acabar con la vida de inocentes. Tenía solo 6 años cuando vivía en ese campo con mi abuelo. Éramos muy humildes. Era una zona rural muy apartada de la ciudad. La gente se dedicaba al campo, a sembrar. No había muchas fuentes de trabajo que no fueran esas. Y la situación económica no era ni de lejos la mejor. Pero al menos podría decirse que la felicidad nunca faltó, porque mi abuelo me cuidaba bien y lo quería bastante. Mi abuelo era un hombre muy religioso. Rezaba todas las noches y siempre solía decirme que la justicia divina era perfecta, que el tiempo de Dios era perfecto, que algún día Dios nos iba a ayudar y que la situación iba a mejorar. Pero entre tanta miseria y trabajo que pasaba mi abuelo en aquel entonces, él tenía algo que le alegraba los días. Era un caballo muy especial, un caballo danés, blanco, de la cabeza a los cascos, un animal espectacular. Cada mañana se levantaba solo para verlo correr por el potrero. Era hermoso, era libre, era lo único puro en ese lugar condenado donde nos tocó vivir. Y además, una de sus pocas cosas valiosas, porque era un pura sangre. Pero esa noche en particular, sentí que mi abuelo estaba diferente. Algo lo inquietaba. Algo había de angustia en esas arrugas de su cara. Se movía de un lado a otro en la cama, pero eso no era normal en el viejo. Lo vi levantarse, agarró una linterna y salió de la casa. Por supuesto que yo no quería que mi abuelo anduviera solo por el campo a plena noche. Podía morderle una serpiente o caerse, yo qué sé. Lo cierto era que me daba miedo que estuviera andando por ahí solo. Así que resolví seguirlo. Caminé entre los maizales bajo un cielo donde no había luna. Parecía como si nunca hubiera existido ese astro. Y entonces lo vi. El caballo de mi abuelo, el que podía decirse que siempre había sido su mejor amigo, apareció junto a la laguna. Pero lo peor de esa escena era el estado en el que estaba. Despedazado. Era un manojo fresco de partes sin sentido. Un enredo confuso de jirones de carne, con las crines blancas manchadas de sangre. Y su boca torcida en una mueca de horror. Mi abuelo se quedó callado y en ese momento solo se escuchaba el viento soplando en el silencio de la noche. No dijo nada, como si todavía no pudiera reaccionar. Yo, por otra parte, no pude evitarlo y vomité. Solo entonces mi abuelo se dio cuenta de que yo estaba ahí. Y cuando mi abuelo me ayudó a levantarme, pude ver las lágrimas que caían de sus ojos y tuve la sospecha de que algo más
estaba pasando. Era obvio, hasta para una niña como yo, eso no podía ser normal, porque las heridas que tenía el caballo eran cortes, como si lo hubieran rebanado a propósito. Eso quería decir que alguien había hecho eso. Alguien había asesinado a sangre fría al caballo danés. La pérdida fue muy dolorosa para el viejo. Lo escuchaba llorar por las noches. Y cuando salía en las tardes a caminar entre los maizales, le oía susurrar que Dios era perfecto y que él sabía por qué hacía las cosas, aunque yo no estaba muy segura de eso. Mi abuelo y yo vivíamos cerca del pueblo, uno donde todo se sabía, aunque quisieran ocultarlo. Como dicen por ahí, pueblo chiquito, infierno grande, donde los rumores abundaban a veces más que la misma comida. Y la gente tenía los oídos atentos, aunque siempre tuvieran el estómago vacío. Poco tardó mi abuelo en enterarse de que 3 miserables, flacos, desesperados, se habían metido a sus tierras a ultimar a su caballo para poder comer. Tal era el nivel de necesidad que había que no fue difícil atar cabos. Cuando me enteré de esto, como se enteran los niños de mi edad, o sea, escuchando a escondidas de los adultos, casi lo pude ver en mi cabeza, disputándose esos 3 cada trozo de carne. Se la llevaron cruda y, según se escuchó, se la comieron en la oscuridad del hambre que tenían. Por supuesto, ni siquiera se pudieron llevar el cadáver completo del caballo porque no tuvieron tiempo de terminar su tarea cuando mi abuelo salió y encontró lo que encontró. No era raro que el no comer los hubiera enloquecido, porque había escuchado que algunos robaban gallinas, cabras, pero un caballo. ¿Hasta qué punto llegaba la desesperación? La necesidad los había vuelto bestias. Y aquel caballo danés fue su banquete. Mi abuelo, como buen adulto responsable, intentó protegerme de ese trauma, de ese primer encuentro mío con algo muerto, aunque era un poco tarde para eso, porque cada vez que anochecía recordaba la imagen de aquel caballo blanco con una expresión de puro terror, además de la depresión en la que entró mi abuelo después de esto. Pero nos esperaba conocer algo más. Y lo entendí cuando mi abuelo se encontró con un viejo amigo, un viejo compadre, mientras los adultos descansaban bajo la sombra de una ceiba y yo permanecía sentada a un costado. El señor dijo casualmente: ¿supo usted de los 3 muchachos que se murieron? Su aliento olía a aguardiente, su dentadura torcida y casi negra le distorsionaba la voz. ¿De qué?, preguntó mi abuelo, sin entender todavía lo que pasaba. Y aquí quiero que sepan de algo llamado triquinelosis, un nombre que nunca se me olvidó sin importar cuánto crecía. La triquinelosis es una enfermedad causada por la ingesta de larvas en carnes crudas. En pocas palabras,
carne de animales infectados. Generalmente esta enfermedad comienza con síntomas intestinales, pero luego, si empeora, invade lo que son los órganos vitales, como el corazón y el cerebro. Puede incluso llegar a causar meningitis, y esto lo supe cuando fui lo suficientemente grande o mayor como para investigar un poco mejor. Resulta que no había pasado mucho tiempo hasta que la carne del hermoso caballo danés había pasado de ser un platillo delicioso a la perdición de estos tipos. Se dice que estos convulsionaron de dolor, retorciéndose entre la fiebre infernal, y a medida que pasaban las horas, solo empeoró. La enfermedad se los comió de adentro hacia afuera. E incluso a mi corta edad podía imaginarlos respirando por última vez. Estaba segura de que morir de esa manera no era lo más bonito, ni mucho menos lo más agradable. El monstruo del hambre, ese que reinaba en mi pueblo, los había obligado a asesinar al caballo danés, a pesar de que él era tan puro y tan inocente. Y Dios, o quien quiera que estuviera ahí arriba mirándonos, los había castigado de una manera indescriptiblemente horrenda. Cuando el compadre se lo contó, mi abuelo soltó una carcajada, una que casi nunca había escuchado de un hombre tan reservado como él. No paró de reír por unos minutos y su risa siniestra comenzaba a confundirme. Se podía decir que al viejo no le quedaba más que agradecerle a su querido Salvador por la justicia que de alguna manera u otra había recibido. Una casi instantánea, como si no pudiera esperar para ajustar cuentas. El tiempo de Dios definitivamente era perfecto. Ocean Bay, el caballo pura sangre famoso en Venezuela tras ganar las 2 primeras carreras de la Triple Corona del año 2016, fue robado el domingo con el objetivo de matarlo, descuartizarlo, para después comerlo. El entrenador del animal, Ramón García Mosquer, informó a través de Twitter del robo, amaneciendo y con la triste noticia que el campeón Ocean Bay fue secuestrado la noche del domingo. De verdad que ya no sé qué pensar dónde quedó mi bella Venezuela. Impotencia a más no poder. Van a secuestrar un animal indefenso para comérselo. ¿Dónde queda la humanidad en Venezuela? Horas después el entrenador confirmaba que los ladrones lo habían descuartizado para comérselo. No tengo hijos, pero esto lo estoy sintiendo como si hubiera perdido a uno, comentó el entrenador a El Diario. Además, García Mosquer confirmó de la existencia de un vídeo que no ha podido ver debido a la brutalidad, donde supuestamente aparece la cabeza del caballo desmembrado. El hecho ha conmocionado a toda Venezuela, un país que, según reportan medios locales, el hambre empuja a algunos ciudadanos a cometer actos atroces como este.